Sumérgete en una propuesta única que analiza la compleja relación entre Marifer Centeno y Mari Carmen Muñoz, madre e hija, reconocidas como las grafólogas más polémicas de México. No te quedes en el simple chisme. Esta serie va mucho más allá. ¿Te has detenido a pensar cómo tus palabras y acciones impactan en la vida de tus hijos? Esta serie digital está diseñada para madres que desean aprender a observar más y comprender mejor cómo se perpetúan patrones nocivos. A lo largo de 10 episodios, exploraremos las facetas públicas y algunas privadas de estas grafólogas, con el fin de extraer importantes reflexiones sobre la crianza, los valores, la ética, las emociones y la salud mental. ¿Qué encontrarás en esta serie digital? Momentos clave y comportamientos reveladores de Mari Carmen Muñoz y Marifer Centeno, ideales para reflexionar como madres. Análisis de algunos especialistas que abordan posibles trastornos de salud mental relacionados con los comportamientos de las grafólogas gemelas. Es hora de activar tu pensamiento crítico, cuestionar tus propios patrones para generar cambios significativos. Recuerda que adentro está la clave. Yo soy Josefa Galván y te invito a que me acompañes en esta serie digital preparada especialmente para mamás que quieran evaluarse, que quieran verse en ese espejo y evitar caer en este tipo de conducta. Eso sí me ha pasado, que me contrata a alguien para ver a su equipo, conozco al equipo y después como que ya cuando hacen los cambios en el equipo, como que no le caigo también ya a ciertas personas, pero pues son Entonces, a ver, ¿para qué te contratan? Dime, porque la grafología parece que es muy pequeñita, pero es un mundo. Es un mundo enorme. Pues, para empezar, como perito para bancos, como perito para juzgados, también en pruebas periciales me refiero en el sentido de si la firma es, si la firma no es, si es una falsificación, si es un abuso de firma en blanco, si fue firmado bajo presión, si la persona es apta o no es apta para una guardia y custodia, si el niño está contento con mamá o con papá, qué está sintiendo, ¿no? Justo ahorita estoy viendo un asunto de una niña en la cual ella dibuja a la nueva pareja de la mamá con unos lentes así, como con rayos, y la está viendo y ella tiene cara como petrificada, es el dibujo, y la mamá está volteada viendo la tele o una computadora, me imagino que va a ser una computadora porque la mamá también es muy joven. Entonces, el dibujo de un niño refleja lo que las palabras no. Es impresionante. Uno como perito, que además es la prueba pericial más importante, nunca dices, sí, él mató, él secuestró, él robó. Hablamos de tendencias. Entonces, yo no puedo asegurar que esa persona robó eso porque yo no soy testigo presencial, pero sí puedo hablar de la tendencia que tiene esta persona para cometer un delito. O, por ejemplo, si nos vamos a otra área como selección de personal, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, oye, tengo 3 candidatos, pero mira, este tiene cara de ser bien buena gente, Marifer, vamos a contratarlo porque tiene cara de bien buena gente y va a estar en la caja. Entonces te mandan la letra y dices, no, pues, nada más tiene la cara porque es de lo peor, no le puedes dejar tu caja o no le puedes dejar a tus hijos porque es la nana, ¿no? Acá dentro del cuadrito es una persona que evidentemente, y esto lo digo con todo el amor y con todo el cariño, no puede administrar nada. Una persona que es infantil, una persona que es inmadura. Todo, absolutamente todo, amigos queridos, está en la zona media. Mira, esta es la zona media de la escritura. Si se fijan, todo está en la zona media. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona más emocional que racional. Si yo te dijera que esto lo hizo una persona que está recién aprendiendo a escribir, no me dirías, claro, Marifer, se nota que es de una persona que recién está aprendiendo a escribir. Quiero que veas que además es una letra que está, no le cabe la escritura de lo mal administrado. Una firma tan pequeña con una letra más grande es un gran complejo de inferioridad. Todo el tiempo está, además todo está en el yo, por lo tanto sí estamos hablando de una persona que es egocéntrica, una persona con complejo de inferioridad. Pues esta firmita tan pequeña es la demostración de alguien que se quiere sentir más grande de lo que realmente es, más importante de lo que realmente es. Un vacío emocional muy grande el que tiene Rodolfo Márquez, una persona que además es extraordinariamente infantil, una persona que es extraordinariamente inmadura. Sí hay crueldad, por eso hay tantas cruces, pero estamos, sin duda alguna, con una escritura que sí refleja a una persona que puede ser un peligro para la sociedad. ¿Te imaginas andar por la vida sin medir impulsos? Existe lo que se llama control inhibitorio. ¿Qué es el control inhibitorio? Bueno, lo que hace que si yo me enojo no te muerda, ¿no? ¿No se ve? No, pues claro que se ve, aquí estamos ya. Naturalizada. Porque eso creo yo, que es alguien desnaturalizado, alguien que te dice que saques a tus perros, ¿no? Pues oye, no te estoy pidiendo que me los mantengan, ¿verdad? Es letra de un niño chiquito, dice Juan Carlos Félix Mota. Es letra de una persona que a mí me parece que podría tener una deficiencia mental. De ese tamaño estamos hablando. Miren, vamos a ver la escritura de esta persona llamada Rodolfo Márquez. Muchas gracias por las estrellas, wow, muchas. Entonces, mi trabajo es, bueno, tan tiene seriedad que es una prueba pericial.
¿no? Difícilmente va a haber un brujo haciendo pruebas periciales. Antes la reina prueba de todas las pruebas era la confesional, que es donde tú decías, no, yo no lo hice, yo no pagué, yo sí pagué, lo que tú quisieras, esa es la confesional. Actualmente, la prueba reina de todas las pruebas son las pruebas periciales, que son aquellas que dan las herramientas al juez para que tome la mejor decisión, pero con pruebas, no con confesiones, con pruebas. Entonces está la prueba en grafoscopía, que es para ver si una firma es o no es, si fue abuso de firma en blanco, simulación, etcétera. O las pruebas en grafología, que son, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, guardias y custodias, ver con quién está bien un niño. Pues yo siempre he comentado acerca de la grafoterapia como una reeducación escritural. Si escribimos con el cerebro, podemos mandarle diferente información al cerebro. También ya te comenté que la escritura no tiene nada que ver con el tarot. Escribimos justamente con el cerebro que manda información a las manos o a los pies o a la lenguaje corporal. ¿Tú en eso puedes interpretar una culpabilidad? O sea, si es que lo que se le está imputando sea o no aplicable a Fofo. ¿Tú puedes interpretar con eso? Dentro de la legislación vigente está la prueba pericial en materia de grafoscopía y la prueba pericial en materia de grafología. Está dentro de servicios periciales. ¿Qué es la pericial? Pues es la prueba reina de todas las pruebas. Es una prueba que tiene como objetivo que el juez tenga los elementos suficientes para llegar a una verdad jurídica, para llegar a una verdad legal. Por lo tanto, cuando tú tienes la escritura de Fofo Márquez, cuando tú tienes la personalidad de Fofo Márquez, va a haber seguramente pruebas periciales, perfiles psicológicos, donde se hagan pruebas predictivas de personalidad como grafología, para poder determinar qué tipo de tendencias tiene, si es un peligro para la sociedad. ¿Y lo es? Yo creo que es un peligro para la sociedad, sin duda alguna. Y además es peligrosísimo que sea un influencer, que es un influenciador al final del día, en estricto sentido. En algunos países de Europa como Italia, una persona que tiene más de 1 millón de seguidores tiene que seguir las mismas normas que un medio de comunicación establecido, firme y formal y convencional, claro. Que entonces si hay una línea editorial, si hay una responsabilidad y hay una ley que nos norma. Y que hay una ley que lo norma. En Europa hay países que dicen, si tú tienes más de 1 millón de seguidores, tienes que regir con las mismas leyes, con las mismas directrices, con un medio de comunicación grande. Pues mira, está súper interesante el tema. Hablabas de la desmemoria de una sociedad como la mexicana, que a veces apelan a esa desmemoria. Si algo no tiene Xóchitl Gálvez, es una desmemoria. Si se fijan, es una escritura en la zona media muy pequeña, por lo tanto es una persona minuciosa. Es extraordinariamente observadora. Otra cosa que es importante mencionar, es una escritura que además tiene como característica que es muy alta. El mundo tiene como palitos muy largos hacia arriba y hacia abajo también. Hacia abajo es el sentido del humor y además tiene el humor negro. Hacia arriba es el mundo de las ideas, todo lo que tiene que ver con las ideologías, con el pensamiento, se ven claramente reflejadas. Ahora, es una persona que tiene una gran agilidad mental, es una persona extremadamente tenaz, una inteligencia lógico-matemática, por eso vemos como cada rasgo, la zona media muy pequeña. Es una persona que además adora el estrés, le gusta trabajar bajo presión, le divierte la presión y además parece que le gusta crecer al castigo. A ver, no veo ninguna X de Xóchitl. Sí creo que tenemos que revisar el modelo educativo de educación media superior. Lo primero que tenemos que hacer es qué está fallando, por qué están abandonando la escuela a los jóvenes, eso es en primer lugar. Tenemos que buscar nuevas estrategias pedagógicas muy innovadoras. Yo creo que lo que tú dices, yo me aprendí los 5 continentes de las capitales del mundo de memoria, porque además tenía una memoria privilegiada. Entonces, digo, yo, ¿ahora para qué? Pues si te metes a Google, inmediatamente sabes cuál es la capital del mundo. Yo sí soy de la idea y he anunciado el uso de la tableta desde primaria hasta preparatoria. ¿Dónde es la capital del mundo? Primero, su memoria privilegiada. La memoria privilegiada le permitió a ella aprenderse de memoria
los 5 continentes de las capitales del mundo, no se los hubiera aprendido porque no es existen. memoria privilegiada. Es memoria privilegiada. Oye, ¿y la capital del mundo cuál será? ¿Cuál será la capital del Ay, mundo? Dios quiera, porque si algo me gusta a mí en la vida es escribir. Y creo que mi gran sueño era hacer un bestseller y ya Y llevo lo vas a 2. hacer, estoy segura de eso. Muchas gracias. Ya llevo 2 bestsellers, ¿no? Y uno ha sido traducido en varios idiomas y el otro está por traducir. ¿En qué momento uno empieza a tener en su escritura una personalidad? De hecho, todos aprendemos el mismo modelo caligráfico, pero en realidad, a pesar de que tú aprendas ese mismo modelo, y me voy, por ejemplo, al chino mandarín, me voy al japonés, que son muy... ¿También lees esas cosas? Claro, porque lo que yo veo es el gesto gráfico. Y lo O sea, que yo ¿te da me igual si es en árabe, si en chino, si en mandarín? Yo analizo la deformación del modelo caligráfico. Marifer, ¿por qué los médicos en general tienen la letra fea? No se les entiende. Yo creo que es un tema generacional y es un gran ¿O es mito. un temor a poder escribir algún medicamento? ¿O por qué los médicos...? No. Y eso es clásico. No, eso es clásico y es un mito muy divertido. Lo que pasa es que en generaciones pasadas los médicos eran libros muy caros y transcribían muchísimo. Que lo mismo le pasa a los expresidentes o a la gente que tiene que firmar mucho. Empiezan los primeros años y su firma es legible. Pero ya después vas viendo, por ejemplo, el caso de Vicente Fox. La primera vez que yo vi su firma era un Vicente Fox. Y hasta tenía como una Q de Quesada, ¿no? Ahí era una firma muy estética y ahí, 2 que 3. Y luego la firma de Fox se convirtió como en un Fox. Y que suponemos que es un Fox, porque es ilegible absolutamente. Entonces, ¿por qué? Se vuelve filiforme por tanto que escriben. Aunque la esencia se mantiene, la vida misma te va haciendo cambiar y esos cambios se ven en la escritura. Ahora, con los doctores pasa que escribían demasiado, se volvía filiforme y además tenían que tener procesos mentales muy rápidos, tenían que además ser muy intuitivos. Tú llegabas antes al doctor y si el doctor veía que te estaba agarrando aquí, te revisaba el cuello. O sea, había otro, o el estómago, ya sabía por dónde, ya sabía qué pasaba detrás de esa persona. Entonces, creo que, y ahora las generaciones de médicos, que además a mí me toca verlos en el café mucho, pues ya no escriben ni remotamente feo, al contrario, son grandes técnicos. Ahora vas al doctor. Y ya te la dan impresa. Claro, y además antes de cualquier cosa te mandan a hacer un montón de estudios para que te salga que tienes una estupidez y una tontería que se quitaba con paracetamol, pero te mandan a hacer muchísimos estudios. O sea, creo que también es un tema Que generacional. escucha trova o canción de propuesta, de protesta, pues va a ser alguien que va a estar argumentándose ante sí mismo la realidad y nos hablará de un temperamento más nervioso, ¿no? Alguien que escucha reggaetón, pues va a ser más sanguíneo, va a ser más pasional, va a ser más instintivo, ¿no? Alguien que escucha saxofón, fíjate que el lóbulo parietal parece estimularse más con algunos géneros como el saxofón, por ejemplo. Al igual que con el reggaetón, que también estimula el cerebro. Hay gente que le gustan muchos géneros, que su playlist, y ¡Claro! sé que muchos van a decir, Luis Miguel, siguiente System of a Down, siguiente Sí, claro. Pavarotti. ¿Eso Piensa cómo qué funciona? escuchas más en este momento, porque tiene que ver con tu humor. No escuchas lo mismo contento que triste, aunque las canciones más escuchadas son las tristes. Sí, claro. ¿De quién? Oh, ¿qué ¿De artista? quién? Acaba Ismael Serrano, que es mi cantante favorito, él y Joan Manuel Serrat, acaban de sacar un estudio, acaba de sacar Ismael Serrano una especie de estudio o análisis sobre las canciones más tristes del mundo, y la verdad es que la tristeza mueve, fíjate, la emoción que más excita al cerebro es la humillación, pero a nivel musical lo que más vende es la tristeza, es el desamor, por la intensidad, porque además el desamor se percibe también como una especie de síndrome de abstinencia. Oye, y la gente que le gusta mucho el regional mexicano, o bueno, especialmente los narcocorridos. Son alegres, ¿no? Narcocorridos. Bueno, el narcocorrido, que además el narcocorrido también es una crítica social, y el narcocorrido es ir en contra de la corriente, porque me parece muy valiente en muchos sentidos y nos deja ver el contexto social en el que estamos viviendo. El narcocorrido es un retrato o una fotografía de nuestra realidad. Pero, por ejemplo, hay corridos en los que idolatran a un personaje y la persona que escucha ese corrido se siente esa persona. Sí, claro, sientes que están hablando de ti, ¿no? Ajá, sí, No, esa no canción se lo voy a identifica decir. conmigo, de que yo viajo por acá, tengo mujeres, tengo dinero, y la persona que tiene lo mismo es mi canción. Porque es aspiracional, finalmente. Porque seguimos en el mundo de los héroes y los antihéroes, y seguimos siendo como arquetipos de la personalidad, ¿no? Seguimos como buscando roles. Ya ves que en los perfiles de WhatsApp o en los... eso me encanta hacer. Es que ponen huevito, o ponen una imagen de un payaso tenebroso, o ponen cosas así. En mi Eso nuevo también libro, tiene que hablar. Claro que sí. Es hacerte consciente de cambiar un rasgo de tu letra para mandarle información diferente a tu cerebro y que haya un cambio en tu conducta. Tiene que ser 21 renglones por 21 días. Yo considero que lo ideal es hacerlo 66 días de forma ininterrumpida. O sea, 66 días donde estés escribiendo. Vamos a pensar que tengo... Para tener dinero. Para tener dinero. ¿Qué pasa? Hay gente que está condicionada para ser pobre. Y entonces todo el tiempo
tiempo es pobre pero honrada. Los últimos serán los primeros. Llegas a su oficina o a su... Pásale a su humilde casa. Ya desde ahí estás llamando a la pobreza. O piensan que los que tienen dinero son malos, muy malos. ¿Por qué? Pues porque tienen dinero. Y robaron, entonces. Seguro robaron estas personas. No, seguro. Dinero mal habido. No, el dinero es una recompensa. Y el dinero es la recompensa a tu trabajo, a tu esfuerzo, a tu talento. Y lo que tienes que disfrutar hoy. Claro. Porque te vas sin nada. Sin absolutamente nada. ¿No te has fijado cómo escribes diferente, contento que enojado, preocupado que muy feliz? Tu letra eres tú y es un reflejo. Creo entender a la grafología como una neurociencia nos hace pensar en la maravilla que es el cerebro, lo mucho que nos falta estudiar sobre él, pero también sobre la maravilla que es pensar que tu escritura eres tú y esta maravilla que también es la grafoterapia, que es cambiar un rasgo de tu letra para cambiar un rasgo de tu personalidad. Yo soy Marifer Centeno. Doctores King y Keller, también en Holanda, reunieron a un grupo de voluntarios sin conocimiento alguno sobre grafología, como podríamos ser nosotros, no Bobby, el resto, los alumnos que estamos acá. Yo tomé el entrenamiento completo. Claro, vos no servirías para este estudio. Y les pidieron que intentaran determinar la personalidad de determinadas personas que escribían, a quienes no conocían, basándose en su propio instinto, ¿ok? La coincidencia de los diagnósticos de estas personas con los de los grafólogos fue asombrosa. No solo en los resultados concretos, sino en la metodología empleada. O sea, hacían lo mismo. Intuitivamente asignaban cualidades de personalidad según los signos que metafóricamente la escritura parecía indicar. Por ejemplo, un trazo ascendente era asociado con una mentalidad optimista. Los investigadores entonces seleccionaron a redactores cuyas personalidades eran diametralmente opuestas a lo que su escritura parecía indicar. Por ejemplo, individuos de carácter pesimista, pero que escribían con trazo ascendente. Los voluntarios continuaron diagnosticando cualidades de optimismo en ese caso, y estos hallazgos confirman una de las principales objeciones. Del suicidio. Esto confirmó para quienes hicieron el estudio que la habilidad intuitiva que tienen la mayoría de los legos para arribar a las mismas conclusiones que los grafólogos resulta, en conclusión sencilla, de que se puede alterar la forma de escritura para dirigir al practicante al diagnóstico deseado, lo cual invalida la capacidad predictiva de la grafología. Y hay muchos estudios más. Hay un estudio del 87 que demuestra lo mismo, hay un estudio del 88 llevado a cabo a un grupo de grafólogos en los que se determinó que no podían predecir nada del psicoanálisis, ni siquiera cuando se les daban evidencias previas para que lleguen a la conclusión. Importante destacar que los múltiples manuales de grafología desarrollados por diferentes expertos a menudo se contradicen entre sí. Para ilustrar estas discrepancias compararemos dos manuales: el Hand Grading Analysis de Complete Basic Book de Karen Ahmed y Mary Rees y el manual The Definite Book of the Hendrick Analysis de Mark Seifer, mientras que Ahmed y Ruiz mencionan que el tamaño de la letra grande significa confianza en sí mismo y extroversión. Seifer menciona que es necesidad de atención y puede indicar falta de enfoque. El espaciado entre las letras, Ahmed y Ruiz menciona que se relaciona con independencia y necesidad de espacio personal, mientras que Seifer, aislamiento, tendencia a distanciarse emocionalmente. La presión fuerte en la escritura, Ahmed y Ruiz menciona que es energía, intensidad emocional, mientras que Seifer, agresividad, estrés y tensión interna. Tras redondas, Ahmed y Ruiz mencionan amabilidad y creatividad. Seifer, falta de estructura e indecisión. Y así con muchas otras cosas. Si llegaste hasta este punto y te has preguntado, ¿alguien ha intentado desmentir la grafología antes con algún estudio? La respuesta sigue siendo sí. En 1986 se realizó un estudio de Ben Shaker, Bar Hillett, Bilu, Ben Ava y Flock. El objetivo era simple: evaluar la capacidad de los grafólogos para identificar rasgos de personalidad a través de la escritura. En los resultados no se encontró una correlación entre la evaluación grafológica y los resultados de las pruebas de personalidad, indicando que los grafólogos no podían hacer predicciones precisas sobre la personalidad de los individuos. En 1992 se realizó el estudio de Dean. El objetivo era determinar la validez de la grafología en el contexto de la selección del personal. Sin embargo, no se encontró una correlación entre las predicciones grafológicas y el rendimiento laboral, sugiriendo que la grafología no es una herramienta efectiva para la selección del personal. En 2002 se realizó el estudio de Kuning y Swoboda. El objetivo era evaluar la precisión de las predicciones de los grafólogos sobre la personalidad basada en la escritura, pero los grafólogos no lograron hacer predicciones precisas y consistentes sobre la personalidad de los participantes en comparación con las medidas estándar. En 1992 se realizó el estudio de Beierstein. El objetivo era evaluar si los grafólogos podían predecir rasgos de personalidad y comportamientos específicos a partir de la escritura. Los resultados mostraron que las predicciones grafológicas no eran más precisas que las realizadas por personas sin entrenamiento en grafología. En 1997 se realizó otro estudio para evaluar la validez de la grafología en la selección del personal, pero tampoco se pudo encontrar nada. En 2003 se realizó el estudio de Hines, pero tampoco se comprobó la grafología. En 1989 el estudio de Netter y Ben Shakar. En 1986 el estudio de Heinzen y Good Johnson. En 1986 el estudio de Nebo. En 1996 estudio de Driver, Bucklin y Frings. En 1980 el estudio de Hattie y Frings Gerald. En 1983 el estudio de Raffaelli y Kilmonsky. Y la lista sigue y sigue y sigue, y se estima que se han realizado más de 100 investigaciones. Todas y cada una de ellas llegaron a la conclusión de que la grafología no es confiable. Entonces, ¿por qué hay personas que siguen creyendo en la grafología? Una de las razones podría ser el efecto Forer o el efecto Barnum,
humano. Este fenómeno psicológico hace que las personas encuentren descripciones de la personalidad muy generales y vagas como altamente precisas para ellas mismas. La grafología, al igual que la astrología, utilizan afirmaciones que pueden parecer específicas pero que en realidad son aplicadas a muchas personas. Por ejemplo, puedo decir que la persona que está viendo este video se preocupa por los demás, aunque a veces puede ser un poco reservada con sus propios sentimientos. Esta afirmación es tan general que un gran porcentaje de personas se identificará con ella. Así es como funciona el efecto Forer. La grafología emplea el mismo método. Hace creer a las personas que está analizando su escritura para identificar su personalidad, cuando en realidad solo menciona rasgos de personalidad amplios y vagos, diseñados para que cualquier persona pueda identificarse con ellos. Está un poquito pegada al pasado porque está enlace con esto, eso significa que está pegada al pasado. Su firma es un 8, le gusta el dinero, y en la parte del medio donde esté el yo, hay un ganchito. Entonces a lo mejor es agresiva consigo misma. Es agresiva consigo con ella, muy perfeccionista. También es muy tierna, la relación entre mayúsculas y minúsculas está muy bien. También podría ser influenciada por un sesgo de confirmación. Las personas tienden a buscar y dar más peso a la información que confirma sus creencias preexistentes, mientras ignoran o desestiman la información que las contradice. Por lo tanto, alguien que vea este video que crea en la grafología posiblemente diga que todo lo que estoy diciendo es completamente falso. Si alguien cree en la grafología, es más probable que recuerde las veces en que una evaluación grafológica parecía precisa y olvide las veces en que no lo fue. También la gente busca métodos para entender y predecir el comportamiento humano. La grafología ofrece una forma aparentemente sencilla y accesible de obtener información sobre la personalidad y las aptitudes de una persona. Entre más redondo escribas, más ego tiene la persona. ¿Quién de aquí escribe y la firma se va hacia arriba? Son de retos y optimistas. Pero te gustan las parejas complicadas. Mientras más complicada sea la pareja, más te gusta. Eso de que fuera Galvez es el sentido de la responsabilidad y del deber. Ahora, vemos que hay cruzamientos en la zona media, lo cual nos habla de la firmeza de carácter y otra mujer a la que le gusta agarrar al toro por los cuernos. La escritura va ligeramente hacia arriba porque es una persona optimista. Y la capacidad de adaptación, la inteligencia emocional de Xochitl Gálvez, habló de la inteligencia para no solamente ver las cosas de forma emocional, sino tener la racionalidad para tomar buenas decisiones. Es una persona muy racional, es una persona con una gran capacidad de convencimiento, por eso La aceptación de la grafología puede ser reforzada por figuras de autoridad o por la percepción de que es una herramienta profesional. Si los empleadores o los medios de comunicación promueven la grafología, es más probable que la gente confíe en ella. Personas pueden confundir la grafología con métodos científicos debido a su presentación pseudocientífica. La grafología puede parecer técnica y basada en el análisis, lo que puede llevar a la gente a creer que es una ciencia legítima. Como profesional de la salud, no considero que la grafología sea intrínsecamente mala. Sin embargo, venderla como una herramienta capaz de curar me parece poco ético. A través de la grafología, yo comprendo el mundo y entiendo la personalidad de cualquiera. Alejandro, me ha llamado la atención que Marifer ha dicho que es una neurociencia. Así es. Ajá. ¿Tú estás de acuerdo en eso? No. A ver, ¿por qué? Explícame. Es una técnica, como bien dijeron, es una técnica para analizar a través de la escritura la personalidad. Pero vemos muchos autores y entre ellos no hay un criterio unificado, y entonces cada quien va diciendo a su muy leal saber entender qué es para uno el tamaño, la dimensión, el ritmo, la tensión, la presión, el que esté abierta una letra, el que esté cerrada, pero no se ponen de acuerdo. O sea, hay muchas escuelas. Hay muchas escuelas, y Marifer sabe, hay muchas escuelas, y entre ellas no hay, iba a decir que son como partidos políticos, ¿no? No se ponen de acuerdo. Es de carácter fuerte, y cada quien le pone 5 o 6. Entonces yo digo, con una de esas, o cada quien, con una de esas es como decir, voy a romper ese cristal, y agarro 10 canicas, y las aviento. Una va a pegar, le va a decir, ¿ya ves cómo si tu temperamento es así? Ah, claro, si tienes un abanico de 10 cosas, va a salir que sí tienes una de ellas. Entonces, es una técnica. Hay cosas que sí se pueden conocer, saber y tal. Pero de decir, es muy acertada, es muy exacta, es muy precisa, yo no me convence. Y yo he hecho experimentos. ¿Sí? Mi hija estaba en medicina y le dije, quiero que recabes escritura de personas que tengan tales enfermedades. Y después me voy a ver a Chandro en su grafopatología y digo, perdón, pero no, estas personas no reúnen las características que dice este autor. Entonces, para mí no es algo que se pueda demostrar o acreditar. Yo creo que hay que ser muy cautos siempre con un diagnóstico médico. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sí. O delictivo. O delictivo, claro. Pero negar categóricamente lo que dice Mauricio Chandro, creo que hay que tener cuidado. Creo que ser tan contundentemente negativo con algo que creo que es tan noble, no me parece lo adecuado. No es ser negativo, Marifer, es plantear dudas e inquietudes. A ver, y yo te pregunto honestamente, si yo te doy aquí todos los que estamos delante y detrás de las cámaras, sin que tú sepas quién ha escrito la misma frase o el mismo texto... Así lo he hecho toda mi vida. Y adivinas, ¿aciertas? De ninguna manera, ¿Aciertas yo no lo mismo que puedo acertar yo? Te aseguro que no. Te aseguro que no.
Te juro que no. Tendremos que hacer otro programa De ninguna para manera. hacer el Escribimos experimento. con el cerebro y yo confío en la mente humana. Es una neurociencia como el lenguaje corporal. No es adivinación, no es videncia y tampoco No es interpretación que siempre, como decía... Es un test proyectivo de la personalidad. Como decía Alejandro. Hay rasgos. La canica que tiras y alguna te pega. Y hay rasgos que son generales a un X número de personas, ¿no? Rasgos similares, rasgos parecidos. Ese informe que analiza, si no recuerdo mal, 7 pruebas, las más habituales, 7 pruebas y sus distintos tipos de grados de fiabilidad. Desde las que son extremadamente fiables en ciertas condiciones, como la prueba genética, hasta las que no tienen el más mínimo nivel de fiabilidad, que haría que no debieran ni siquiera, según la recomendación del Scientific Council, ser admitidas en un proceso penal, como por ejemplo las pruebas de identificación dactilográfica, es decir, de identificación de letras o de firmas. Que dice, son igual que la lectura de los pozos del café. Ese es su nivel de fiabilidad y no deberían siquiera ser aceptadas en un proceso, porque no tenemos, para empezar, ni un método común entre todos los que practican ese tipo de pruebas, y al no tener un método común tampoco tenemos una manera de medir su ratio de acierto. Bien, conocer elementos como este, como el informe del PCAST, sería algo que para alguien que trabaja en el proceso penal debería ser fundamental. Esconder, se ofende o evade, muy posiblemente está mintiendo o quiere ocultar que no está siendo honesta. Por otro lado, el estudio en la Universidad de Harvard dijo que si la persona cuando le pregunta detalles agrega demasiados detalles al punto de que se acuerda de cosas que son difíciles de recordar, bueno, muy posiblemente también está mintiendo. El narcisista tiene un delirio de grandiosidad, se siente más importante que todos los demás, más vital que todos los demás, y tiene 3 egos, todos mezclados. El egoísmo, buscar la parte más para él, la egolatría, ¿sí? Que es rendirse culto a sí mismo y amarse a sí mismo, y el tercero es el egocentrismo, o sea que es un desastre. El egocentrismo, que todo gira a mi alrededor. Entonces la pareja de una persona narcisista tiene que estar girando como un satélite, y los narcisistas, esto es muy importante, no quieren que los amen, quieren fans. Fans quieren fans, entonces quieren que tú seas la fans o el fan y rendirle culto y rendirle petición. Es esa persona que miente constantemente sin parar a cualquier cosa que le preguntes. O que simplemente te cuenta, la otra noche estuve y me encontré con un famoso y estuve cenando con él, y dices, tú no has conocido a un famoso en tu vida. Y sabes que te está mintiendo. Podemos entender que esa persona que no para de mentir es un mentiroso compulsivo. Pero, ¿qué diferencia hay con un mentiroso patológico? ¿Sabremos diferenciarlo? Bueno, a través de preguntas y respuestas y de averiguar la verdad, es donde podemos saber qué tipo de persona es. Un mentiroso compulsivo es esa persona que miente constantemente creyéndose todas esas mentiras que dice como si fueran verdad. Se cree sus propias mentiras. La diferencia con un mentiroso patológico es que un mentiroso patológico miente siendo completamente consciente de que lo que está diciendo es mentira. Y la palabra patológico ya se sobreentiende como una enfermedad. Y la verdad es que las dos podrían definirse como tal, ¿no? Mentiroso patológico, que sabe que lo que dice es mentira, y el mentiroso compulsivo, que se cree sus mentiras, lo cual también es un problema patológico. Que te da confianza porque es una cara infantil. Y regresamos a lo mismo, jamás ve a los ojos. Una persona que nunca ve a los ojos no es confiable ni está diciendo la verdad. No puede sostener todo lo que dice. Detrás de la pluma y los colores, el lado oscuro de la grafología. ¿Cómo lograron Mari Carmen y Marifer Centeno llegar a tanto? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lograron convencer a tanta gente? Usando la grafología y el lenguaje corporal, fundados en palabras técnicas y científicas, neurobiología, neurociencias,
palabras que pocas personas podrían rebatir, así como posiciones de poder y autoridad, siempre relacionadas con el ámbito jurídico. Curioso, ¿no? Lograron engañar, o tal vez no, a muchas personas ingenuas o ignorantes, y hasta me atrevo a pensar que algunas obligadas para ocupar cada vez más y más espacios. Sobre todo en los medios públicos, en radio y televisión. Hay ocasiones en que sí me pregunto también, ¿las personas que las entrevistaban les creían? Porque muchas de ellas dicen, wow, qué bonito. ¿Sería una actuación también? ¿Cómo se sentirán esas personas que entrevistaron tantas y tantas veces a Marifer y Mari Carmen, hablando de las firmas de los expresidentes, de los políticos? ¿Cómo se sentirán hoy con todo este escándalo? ¿Se han atrevido a hablar? Tal vez una o dos se han sentido engañadas, porque sí creyeron. Hay gente que de buena fe puede creer en todo eso. Tan es así que muchas personas pues lograron enamorarse de todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque la televisión siempre va a generar como un halo que nosotros no siempre estamos dispuestos a cuestionar. Admiramos a la gente, queremos estar ahí, nos encantaría ser como tal o cual persona. Eso es lo que crean los medios del entretenimiento, ¿sí? Entonces, de esta manera, también poco a poco se fue creando un negocio, desde mi punto de vista, abusivo. ¿Y por qué digo abusivo? Porque con la idea de que lo que yo ofrezco es verdad, es ciencia, es maravilloso, como dice Marifer, y que repite tantas palabras, y yo a usted que lo quiero tanto, 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 y aunque usted no me quiera, yo sí lo quiero a usted, etcétera. Todas esas palabras son palabras importantes que logran atraer a las personas, porque ¿quién no quiere ser amado? ¿Quién no quiere ser querido? ¿Quién no quiere ser reconocido? Entonces, fíjense que algo súper relevante es que cuando se va creando un negocio de esa naturaleza, pueden ver la personalidad de la gente. ¡Wow! Yo quiero esos anteojos, pero también se descubre la oscuridad. Eso queremos saber de todas las personas. Queremos que nos digan los secretos de los otros, en lugar de voltearnos a ver y que tenemos que ver nuestros propios secretos, nuestra propia parte oculta, que eso sería genial, ¿no? Entonces, pero nos encanta andar descubriendo las oscuridades que ni los máximos psiquiatras, ni Jung, ni Freud lograron descubrir. Y estamos en pañales en todo eso. Sin embargo, todos quisiéramos conocer esas cosas que algunos nos han ido aportando, como Rogers o cualquier otro autor que nos va abriendo esas ventanitas. Pero no han podido descifrar, ni la inteligencia artificial ha podido descifrar la mente humana. Los circuitos son tantos y tan interesantes y tan inexplicables que todavía no los conocemos. Hay cosas que se vislumbran, pero no los conocemos. Así que, ¿cómo podemos creer en que alguien nos diga absolutamente la verdad? Pero bueno, desde hace más de 25 años, este clan, liderado principalmente por Mari Carmen Muñoz Barroso, y cuya máxima exponente hoy, Marifer Centeno, han utilizado sus relaciones y tráfico de influencias para llevar sus ideas y pseudoconocimientos a los medios tradicionales, a escuelas públicas, empresas y hasta los tribunales. Han formado, en palabras de Marifer, miles de peritos, grafólogos que son tan inteligentes y que han participado en muchas partes del mundo, en la India, en China, y tantas partes, que es abrumador. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque también han influido en políticos, también han estado en las cámaras haciendo presentaciones, publicando alguno que otro libro, documento, en la lectura del lenguaje corporal. Entonces eso siempre se vuelve atractivo, es la parte del show, es lo que nos encanta, que queremos nosotros identificar. Han formado peritos grafólogos supuestamente, porque ya vimos que no, ahí existen varias denuncias por lo menos públicas y ahora ya formales, hay denuncias de exalumnas que estuvieron convocando para que se unieran otros y poder hacer legalmente, oficialmente,
las denuncias correspondientes, que vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, algunos expertos han señalado que la grafología y el lenguaje corporal no son ciencias exactas, es más, no son ciencias, y que su aplicación en contextos legales o profesionales son peligrosas o engañosas. ¿Por qué? Porque los mismos juristas no están de acuerdo con que se usen, pero algunos abogados las presentan y son aceptadas. Ese es el grave problema. Entonces, como madres y padres de familia, es importante que nosotras y nosotros estemos alertas y críticos frente a este tipo de prácticas, que cuidemos a nuestros hijos, que los guiemos por otro camino. Debemos preguntarnos qué tipo de influencia están ejerciendo estas parejas en nuestra sociedad, la de Mari Carmen Muñoz Barroso y su exmarido, el señor Guillén, señor licenciado, maestro y doctor en no sé cuántas cosas, están ejerciendo en la sociedad y en los tribunales. Y por otro lado, Marifer Centeno y su esposo en los medios de entretenimiento, en los medios de comunicación. Por eso es muy relevante que nosotros pongamos atención. ¿Qué impacto están teniendo sus métodos en la toma de decisiones, incluso de empresas? Porque hablaron acerca de que ellos han estado en muchas empresas, que a ciencia cierta yo nunca lo he visto. Y miren que tengo más de 30 años trabajando con muchísimas empresas y nunca me ha tocado ver que se use la prueba de grafología para reclutamiento y selección de personal o para una promoción. Yo he hecho análisis de contraste de pruebas, por ejemplo, que utilizan algunas empresas, algunas me gustan más que otras, pero conozco una gran variedad de pruebas, he hecho un análisis de contraste de pruebas y nunca me había tocado ver la prueba de grafología, si no me hubiera puesto a estudiarla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es fundamental que como padres y madres y figuras de autoridad promovamos el pensamiento crítico para nosotros mismos y el pensamiento científico en nuestras familias y comunidades. ¿Cómo promovemos el pensamiento científico? Por la duda. Pensamiento crítico y pensamiento científico parten de dos principios. Tiene varios, pero voy a hablar de dos. El pensamiento crítico entra con la duda. ¿Y si esto no es cierto? ¿O si esto pudiera ser diferente? Etcétera. Y el pensamiento científico es observar. Mira qué curioso esto, porque la ciencia parte de la observación de fenómenos y a partir de ahí se empiezan a generar hipótesis, se van haciendo una serie de preguntas para después entrar al método científico, que también se está cuestionando actualmente si el método científico, en sus 4 pasos, en sus 8, 10, los que quieran, estamos dentro de verdaderamente un método científico. Así que todo eso no está acabado. Por lo tanto, debemos buscar información veraz y contrastarla antes de aceptar cualquier cosa o método que se nos presente como tal. Ojo, cuando nos dicen que usan como palabras que anteceden a lo demás, como neuro, como PNL o programación neurolingüística, cuando nos dicen científico, cuando nos dicen, hoy se usa mucho cuántico, ¿sí? Transformación, cuando nos entregan frases con soluciones mágicas, ahí se tiene que poner atención en que no existen soluciones mágicas. Entonces, y nosotros tenemos que pararnos en un lugar para decir, ¿qué pienso de este tema? Preguntarle a alguien más, oye, ¿tú qué piensas de eso? Y cuando nos digan, no, eso no es cierto, no lo echemos en saco roto, vamos a investigar. Si alguien me dice que no es cierto, ¿por qué el otro piensa diferente a mí? Entonces, necesitamos darnos cuenta de esas observaciones y también juntos podemos construir una sociedad más alerta y consciente. ¿Y cómo lo hacemos? Compartiendo tus opiniones con nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera somos presas fáciles para ser engañados. No una, muchas veces, por llamadas telefónicas, por mensajes de WhatsApp, por memes, por muchas cosas, nosotros podemos ser engañados. ¿Por qué? Porque estamos con una apertura, con una disposición o con una necesidad o con un deseo, una necesidad de resolver algo o un deseo de alcanzar otra cosa. Eso, en muchas ocasiones, nosotros tendemos a caer en cosas que debimos haber previsto, incluyendo la relación de pareja. Cuando nosotros no tenemos unos criterios de evaluación para identificar esas banderas rojas o esas banderas blancas o banderas verdes, si nosotros no hemos hecho nuestro trabajo, entonces, pues, cuando dicen que si no conoces algo, a cualquier santo le rezas, ¿verdad? Entonces necesitamos tener más desarrollado ese pensamiento crítico. Así que
pongámonos con ojos bien abiertos, oídos muy abiertos y también manos a la obra para buscar información más sólida, para preguntarle a alguien que sabe más que yo. Alguien que tiene más pensamiento crítico, puede que yo no lo tenga, pero alguien más lo tendrá. ¿Sabe que me cae usted muy bien? ¿Cómo se llama? ¿Quién, yo? Sí. Lo mismo que usted. ¿Margarita? La grafología nunca falla. Margarita. Así, sin rúbrica. Margarita. Fíjate en la barra de la T. Es como un latigazo. Renglones levantados, rebelde, apasionada, valiente, generosa. Fíjate en la inclinación de la letra. Toda la zona del yo volcándose sobre la zona del tú. Lo dicho, esta muchacha es un espíritu fuerte. Que va a caer en una trampa que tú le has preparado. Niña, no admito que se discutan mis resoluciones. Recuerda que soy tu hermana mayor. Eso tenía importancia cuando éramos niñas. Pero 3 años a estas alturas... Aunque fueran 3 minutos. No puede ser. No, es imposible. Dígame que no es cierto. Si a usted le parece imposible, seguro que es verdad. Quiere decir que a pesar de todos mis argumentos y consejos, traen a esa señora. Señorita, como yo. ¿Qué? Entonces el escándalo va a ser mayor. Eso dígaselo a mi grafóloga y primogénita hermana. Recuerda tomar nota y que nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche para conversar. Además de que conversamos en los comentarios que ustedes muy amablemente van invirtiendo y que son muy interesantes, vamos a hablar acerca de algunos comentarios, vamos a tomar nuevos, vamos a interactuar para que a partir de este caso y de este fenómeno que estamos analizando, que estamos observando, pero lo analizamos con qué idea, recuerden, con ampliar nuestra capacidad de percepción, con ampliar nuestra conciencia, con nuestra capacidad de observación también, para que nos demos cuenta, que nos vayamos identificando nosotras mismas o nosotros mismos para podernos hacer cargo de cambiar. Porque el primer paso es pensamiento crítico, autocrítico, darnos cuenta que también caemos en eso, porque recuerda, lo que te choca, te checa en algo, y también lo que te encanta, te refleja. Así que nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Episodio 3. El drama Marifer Centeno y sus exageraciones. ¿Hasta dónde puede llevarnos la necesidad de ser escuchados y reconocidos? En este episodio de Mamá, te superé, exploramos cómo la exageración se convierte en un recurso para destacar, pero también en una trampa emocional. Marifer Centeno nos muestra el costo oculto de convertir la vida en un espectáculo. Más allá del escándalo, este capítulo es un llamado a las mamás. Estamos enseñando a nuestros hijos a construir su identidad desde la verdad o desde el drama. No te lo pierdas. Reflexiona, cuestiona y actúa. Porque el show no debe ser la única manera de existir.